ellos tienen muchos bancos, entonces, por ejemplo, el cuerpo de bomberos se dedica a recolectar la leche de una zona. Le capacitan a ese personal, a uno o dos bomberos, que semanalmente esa es su actividad. El cartero también. El Rotary Club realiza actividades, por ejemplo, apoyan en lo que son los trípticos de enseñanza o trípticos de información sobre los bancos de leche, cómo se extrae la leche, ¿verdad? A veces ayudan en la parte de la promoción, en lo que es promocionar lo que es el banco, porque acá muy pocas personas conocen de la existencia del banco, ¿verdad? Hasta los profesionales hay muchos que no conocen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos hacer mucha promoción, porque no tenemos los medios económicos para hacer propaganda en la tele o en la radio, entonces nos cuesta promocionar. Hasta la parte impresa, ¿verdad? Nos cuesta. La Fundación MAPRE nos ayudó en la impresión de los trípticos de banco. Nos donó una cantidad importante de trípticos para que nosotros podamos repartir en los hospitales, a las mamás, en los lugares donde vamos a hacer promoción. Entonces, con la ayuda de todos, ¿verdad? Estamos sacando adelante el banco, ¿verdad? Y saber que en estos casi 2 años de actividad que tenemos, nuestros resultados han sido positivos, extremadamente positivos, ¿verdad? Y que quiero extender esto, ¿verdad? Para que pueda también llegar a otros niños, a todos los niños de las terapias que tengamos a nivel central, que ese es el objetivo. Entonces, ese apoyo, ¿verdad?, que yo les vengo a proponer de acuerdo a las posibilidades, ¿verdad?, es el apoyo de promocionar, sobre todo esa promoción que es donde yo tengo digamos, la debilidad, ¿verdad?, que es el poner en conocimiento. También para nosotros es importante los frascos de vidrio, hacer campañas. El año pasado yo hice una campaña así por Facebook de donación, de la gente que a veces tiene un café, eso que tiran, no saben a veces qué hacer. Sin embargo, para nosotros es oro, porque nuestros frascos de pasteurización se rompen, de tanta se esteriliza o se quiebra, la tapa ya no podemos utilizar. Entonces eso es para nosotros importante, los frascos de vidrio, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una campaña de donación de frascos, ¿verdad? En el Brasil también, en uno de los estados, se hizo una campaña, el Rotary, ¿verdad?, apoyó una campaña para la donación de frascos. Entonces las personas se acercan con sus frascos, ¿verdad?, y donan eso al banco de leche. Todo lo que es apoyar en lo que es promoción, en lo que es la captación de donantes, de repente formar grupos de madres, que puedan formar un equipo que promueve lo que es la lactancia materna y lo que es la donación de leche. En eso, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, débiles todavía, ¿verdad?, es promocionar que llegue a todos. Porque las madres que han tenido experiencia con la leche del banco, donde han visto cuán necesario era para su hijo, por ejemplo, prematurito, ella no tenía leche, cuán importante fue para sacarle a ese bebé de la terapia neonatal. Es así, ¿verdad?, la actividad que estamos haciendo.